Esto tiene una amplia labor académica en la Universidad de Buenos Aires como docente y también como docente en la media del sistema educativo argentino. Esto y una amplia producción de investigaciones y escritos sobre el tema de su especialidad. Esto también, pues, ha acompañado muchas reflexiones sobre el tema que tiene que ver con investigaciones científicas en relación a toda la historia argentina, ¿no? Pues podíamos estar ocupando una buena cantidad de minutos describiendo la trayectoria del profesor Martín González. Profesor, tiene usted la palabra para que nos comparta, pues entonces, su punto de vista sobre el tema que hemos estado desarrollando anteriormente y nos toca ahora desarrollar, ¿no? El tema es las democracias. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. ¿Se escucha bien ahí, no? Sí. Sí, sí, se escucha. Bueno, te agradezco. Em, sí, un poco, yo quería como también poner un poco de como cierto marco a mi participación en particular acá, digamos, eh, también aclarar, digamos, además, yo soy graduado, digamos, de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y además soy, desde hace más o menos un año y medio, el secretario de Relaciones Internacionales. Y en ese marco es que, bueno, que conocimos a Florencio Díaz, también acá al profesor Jesús, em, también a Suri Palacios Aguilar, que es la encargada o la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y estamos armando, digamos, como toda una serie de convenios y de actividades en conjunto entre nuestras dos universidades, ¿no? La Universidad de Panamá y la Universidad de Buenos Aires, focalizando precisamente en, digamos, las disciplinas humanísticas, es decir, vuestra Facultad de Humanidades y nuestra Facultad de Filosofía y Letras. En ese punto, como va a hacer algunas aclaraciones, como verán, bueno, yo soy argentino y vieron que todos los países tenemos distintos modismos, o sea que si no se entiende alguna cuestión que digo de palabras, por ejemplo, una vez con Suri nos pasó de cosas así como palabras que se usan distinto, ¿no? En cada país, o sea que, digamos, interrumpan mi exposición, no hay ningún problema, y me consultan. Em, y nuestra idea es reforzar mucho, digamos, los lazos de cooperación entre Panamá y Argentina y entre nuestras universidades. Así que esperamos que o yo Hola espero que este sea Martín, como, bueno, una mira, primera tenemos problemas clase. ¿me escuchas? Sí, ¿cómo? Mira, tenemos problemas con el internet porque te congelas Ah, ¿pero se escucha? ¿Por lo en menos? algunos ¿O no? momentos. Hasta ahora se ha escuchado todo. Sí, sí, Bueno, o sea, pero sí se la escucha, cámara sí se anda escucha. mal. Ok. Sí, de hecho, una de las cosas que iba a aclarar, digamos, así se escucha cualquier cosa, Florencio, avísame, ¿eh? Sí, sí, cómo no. Trato de ir despacito igual. Hace unos días hubo como un incendio en una subestación eléctrica que le da electricidad a la Facultad de Filosofía y Letras. Por eso estoy en mi casa hoy, porque la electricidad va y viene, es como que afecta a todo un barrio de la capital, o sea, de la ciudad de Buenos Aires. O sea que, bueno, si escuchan algún llanto o alguna cosa, son mis hijos que están por ahí atrás corriendo, sepan disculpar. Em, si les parece, voy a hacer, digamos, al igual que el profesor Díaz Montilla, voy a compartir pantalla. Em, y cualquier cosa esperen que comparto acá. Ahí está. ¿Pueden ver bien el...? Sí se ve bien. Bien. Bueno, digamos, voy a partir un poco de las conclusiones y también del análisis.
del profesor Díaz Montilla. Y en cierto sentido también de una pregunta que hizo una de ustedes, que le hizo el profesor Díaz Montilla sobre si no había que, digamos, si la palabra democracia no quedaba quizás obsoleta y no habría que pensar en otro término, digamos, ¿no? Y el profesor ahí explicó un poco con el World Democracy Index, digamos, como algunas referencias en torno a eso, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo lo que había pensado, lo que había preparado como exposición, también pensando en abrir al debate y en poder entablar un diálogo con ustedes, es precisamente preguntarnos por la historia y el sentido de la palabra democracia, digamos, ¿no? Sabiendo, digamos, bueno, que cualquier acercamiento a las democracias como tal, como tema, como tópico, es incompleto, es inabarcable. Digamos, cualquiera de estas clases están en cierto punto medio que condenadas al fracaso, digamos, ¿no? Porque cualquier punto de vista que uno tome, digamos, cercena otras posibilidades y siempre al abarcar precisamente o al dialogar sobre un tópico como este, uno siempre termina como siendo, digamos, fracasando en cierto punto en su intención, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que quería plantear es como un posible punto de vista para acercarnos a democracia, digamos, y en cierto punto también retomando lo que les había planteado el profesor Díaz Montilla, digamos, ¿no? Sobre esa no univocacidad, digamos, del término, digamos, ¿no? La imposibilidad de que haya una sola definición, pero proponiéndome, además, rastrear un poco en términos históricos la evolución de esa definición, digamos, ¿no? Esa plasticidad, digamos, que señalaba y esa idea de término prestigiado también un poco la voy a retomar, pero desde otros autores, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, si yo tuviese que definir a la democracia, precisamente me voy a hacer otra pregunta y es ¿por qué la democracia? Digamos, ¿no? Y para hablar de por qué la democracia, me voy a centrar sobre todo en dos autores, dos cientistas políticos contemporáneos, digamos, son ya bastante mayores, digamos, pero que tienen una producción muy interesante y que es una producción que en cierto punto también fue acompañando el desarrollo de la historia del pensamiento político, de las ideas políticas y de la forma de acercarse a hacer historia social, a hacer historia de las ideas, a hacer historia del pensamiento, historia de la filosofía, en los últimos, digamos, 50, 60 años de producción académica, o no sé si 60, pero sí 40, 50 años de producción académica. Yo en ese sentido le compartí a Florencio, ahí de la Dirección de Extensión, una serie de textos que son un poco en los que yo me voy a basar. Pero me voy a basar sobre todo en dos grandes autores y en dos de esos textos, digamos. Un autor es John Donne, o John Donne. Es un librito que se llama... si lo pongo se blurea, pero bueno, acá tienen la imagen en la pantalla, que es Libertad para el pueblo, historia de la democracia. Y en otro libro de John Donne, que es La democracia, el viaje inacabado. Después voy a hablar un poco de esos libros en particular y por qué son interesantes como para pensar una historia de la democracia, digamos, ¿no? Y por qué es importante pensar en una historia de la democracia, digamos, y en lo que pasó hace, no sé, 2500 años o 2600 años en una ciudad-estado perdida del Ática griega,
y por qué eso tiene cierta relevancia para pensar la democracia hoy. Y también en otro autor que, digamos, yo se los compartí en ese drive, que es Pierre Rosanvallon. Ahora voy a ver, eso quizás se los puedo anotar en el chat, les voy a compartir ese nombre, que es Pierre Rosanvallon, y en particular, digamos, Rosanvallon tiene muchos textos escritos, digamos, es un cientista político francés. Les dejo solamente ¿dónde está? Acá, un link a una, digamos, a una ceremonia en la cual le dieron a él un doctorado honoris causa en la facultad perdón, en la Universidad Nacional de Rosario, que es una universidad argentina, y en el cual retoman como algunos aspectos de la obra de Rosanvallon, del cual voy a hablar un ratito. Pero es que básicamente plantea que la democracia, hoy por hoy, no es un régimen político, digamos, no es solamente un régimen político, sino que es un tipo de sociedad. Entonces hay algo, ¿no?, digamos, de la democracia y de democracia como término, como concepto, que remite tanto a pensar digamos, los cruces entre historia social, historia del pensamiento político, historia de la filosofía, historia de las ideas, historia de los regímenes políticos, em, y que termina en lo que también a muchos autores, como Claude Lefort, por ejemplo, señalaban como, digamos, la insatisfacción de la democracia, ¿no? Y cierta, digamos, indeterminación de ese fenómeno democrático, digamos, y en cierto punto, como esa imposibilidad de asirlo, eh, digamos, completamente, ¿no? Y entonces, para hablar de la democracia, perdón, de Rosanvallon, yo les voy a sugerir un texto que es un artículo muy cortito, que se llama La historia de la palabra democracia en la época moderna. Es un artículo en español del 2006. Ahí lo tienen, yo se lo pasé a Florencio y después seguramente les va a acercar el texto, o los textos. Y entonces el título de la clase sería, bueno, ¿por qué la democracia? Digamos, ¿no? Y ahí John Donne, digamos, se pregunta precisamente en este texto que tienen para leer, cómo, dice, es que por primera vez en la historia de nuestra especie, claramente políglota, es decir, multiplicidad de lenguas, multiplicidad de dialectos, hay una sola palabra en todo el mundo para nombrar la base legítima de la autoridad política. Entonces hay algo digamos, ¿no?, de poder entender ese presente de la democracia y ese carácter, ¿no? Digamos, y retomo esa pregunta que habían hecho antes, ¿no? Si no hay otra palabra para designarlo, entonces, o sea, ¿por qué, digamos, es decir, quién hablaría de la legitimidad de una monarquía o la legitimidad de un sistema autoritario, como preguntaban recién, por ejemplo, por Bukele? Em, eh, pero sí hablamos de la legitimidad de la democracia, digamos, ¿no? De la legitimidad de la autoridad política que se construye a partir de la democracia, digamos, ¿no? Entonces, yo quería plantearles, siguiendo estos textos, una posible, digamos, un posible índice para una historia intelectual de la democracia. Como tal va a ser incompleto, como tal digamos, va a faltar mucho para que tenga un sentido, digamos, verdaderamente o más profundo del que quisiera darle en un poco más de una hora que va a durar esta conferencia, esta clase. Pero, digamos, en el cual yo me quiero centrar digamos, en tres momentos, digamos, que además yo creo que complementa con la clase anterior del profesor Díaz Montilla, porque él se focalizó más como en el mundo contemporáneo y, digamos, yo prefiero centrarme en tres momentos anteriores, digamos, ¿no? Por eso les planteo tres posibles episodios y una conclusión, digamos, ¿no? Es decir, primero hablando de la antigüedad clásica, es decir, digamos, Grecia, Aristóteles, Platón, decir algunas cosas sobre eso, después sobre el mundo del humanismo renacentista y de las ciudades repúblicas italianas, es decir, el mundo europeo, pero particularmente la península itálica, entre el 1300 y el 1600,
y después el momento de las revoluciones modernas europeas, digamos, ¿no? Es decir, entre el siglo XVII en Inglaterra hasta la Revolución Francesa o hasta mediados del siglo XIX. Y les decía, digamos, que me parece que un buen punto de partida es, digamos, para trabajar, digamos, ¿no? Para referirnos a, a estas cuestiones, es este libro de John Donne que se llama Historia de la Democracia. En ese sentido, digamos, el punto cero de esta clase, digamos, va a ser precisamente hablar un poquito de este autor, digamos, que es en cierto punto cada vez más conocido, digamos, pero no tiene muchos, o sea, tiene muchos trabajos en inglés, digamos, y quizás no tiene tantas traducciones al español de sus textos, entonces quizás eso hace que sea menos célebre y sobre todo menos célebre que algunos otros historiadores con los que compartió, digamos, la camada de producción intelectual. John Donne es, digamos, un cientista político, en principio, digamos, ¿no? Es decir, es, al igual que Pierro Zambalón en ese sentido, digamos, ¿no? Es decir, es alguien que, digamos, con una formación en filosofía política y en ciencia política, se dedicó, digamos, a la historia del pensamiento político, la historia de las ideas. No son términos necesariamente, digamos, no significan lo mismo, digamos, pero esta no es una exposición sobre metodología de la historia del pensamiento político, sino un abordaje específico de la cuestión de la democracia. Es un intelectual, digamos, que realizó casi toda su trayectoria académica en la escuela de Cambridge, digamos, en el King College en particular, en la Universidad de Cambridge. Y es un autor que, digamos, protagonizó, y de eso les voy a hablar un poquito ahora, una renovación y en cierto punto, casi que una revolución metodológica en la historia de las ideas, es decir, en cómo nos acercamos al pasado, digamos, y cómo nos acercamos a los textos del pasado y a los autores del pasado y a la filosofía y a las ideas, digamos, ¿no? En ese sentido, quisiera primero hablar un poco eh, de la escuela de Cambridge, digamos, de lo que supone en términos, muy brevemente en términos metodológicos, y de cómo eso se ve reflejado en un posible abordaje de la democracia y la historia de la democracia. John Donne es uno de los tres pilares, digamos, de una renovación metodológica y una renovación en la forma de acercarse a los estudios históricos, digamos, y de la historia política, o la historia de lo político en particular, que fue muy importante para el desarrollo de la disciplina. Digamos, yo entiendo que acá el público es como muy variado, digamos, quienes sean de historia, así más profundamente, estudiantes seguramente hayan leído estos autores o los conozcan, que es lo que se conoce como la Escuela de Cambridge. Y hay como tres grandes autores que son Quentin Skinner, John Pocock y John Donne, precisamente. Skinner y Pocock, que son como los más célebres, son, digamos, historiadores propiamente dichos, en el sentido que después construyeron un acercamiento a la historia, sobre todo a la historia, lo que diríamos la historia moderna europea, digamos, ¿no? Y sobre todo británica. Pocock trabajó mucho, que falleció hace muy poquito, a los casi 100 años, trabajó mucho, digamos, la historia inglesa entre los siglos XV y XVI hasta fines del siglo XVIII. Skinner también hizo lo propio, pero focalizándose más en algunos autores, como por ejemplo Hobbes o Maquiavelo. Mientras que John Donne, digamos, que es el autor del cual más les voy a hablar, empezó, digamos, con algunos análisis históricos, pero, digamos, o sea, análisis históricos de autores en particular, sobre todo con Locke, trabajó mucho Dan al principio de su carrera, pero después se focalizó más en problemas contemporáneos, es decir, del siglo XX sobre todo, digamos, ¿no? Que también tiene algunas cosas sobre el siglo XIX. Dan trabajó muchísimo con, digamos, un análisis
o hizo una de las primeras propuestas para plantear un análisis, digamos, comparativo de las revoluciones del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, y cómo las podemos englobar desde la historia política o de la historia del pensamiento político. Pero les decía, es importante tomarnos un ratito como para pensar qué es lo que proponen estos autores, digamos, y sobre todo Dan en este caso, para acercarse a, eh, a los textos del pasado, digamos, ¿no? Y a las cosas que pasaron en otro momento previo, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, estos autores, digamos, lo que plantearon es un acercamiento, digamos, a la historia digamos, precisamente un acercamiento a la filosofía política o a la historia de las ideas, superando eh, lo que ellos planteaban en su momento como ciertos reduccionismos o como ciertos problemas que se generaban al momento de trabajar con esos autores del pasado, y esta sería como la gran propuesta que realizaron, situar a los autores en su contexto, digamos, ¿no? Es decir, a diferencia, por ejemplo, de los abordajes que ellos planteaban como los abordajes de la filosofía política o de la historia de la filosofía. Ellos pensaban sobre todo en Arthur Lovejoy, en otros autores, Leo Strauss y otros que no vienen tanto al caso para esto, que quizás tenían un acercamiento hacia la historia de las ideas, pensando más en, eh, en la búsqueda de la coherencia, de la lógica y de la argumentación intrínseca de lo que contenía cada obra. Plantearon por el contrario, digamos, estos autores de la Escuela de Cambridge, una hermenéutica, digamos, ¿no? O un acercamiento metodológico a los textos del pasado, que trate de situar a los textos en su contexto, con, digamos, dos grandes ideas, digamos, ¿no? Que las podríamos resumir así muy, muy burdamente como el contextualismo y el intencionalismo. Es decir, la idea de que, o la propuesta, digamos, de que cuando algún autor del pasado escribió uno de sus grandes textos, piensen, no sé, en Hobbes y el Leviatán, en Locke y los tratados sobre el gobierno civil, en Rousseau y el contrato social, o en, no sé, la política de Aristóteles, o cualquier autor, esos grandes nombres, ¿no? De la historia de la filosofía, del pensamiento y de las ideas occidentales, digamos, escribieron sus textos, no estaban tratando o abordando necesariamente los grandes problemas así intrínsecos de la humanidad, sino que eran discursos que se insertaban en un contexto determinado, digamos, ¿no? Entonces esos textos, como tales, como discursos, querían o buscaban, digamos, eh, accionar, digamos, conocer los problemas de la vida política y de su contexto, digamos, ¿no? Por ende, cuando uno analizaba esos textos clásicos, había que tratar de historizarlos, digamos, y de pensarlos como expresiones de su tiempo, digamos, ¿no? Es decir, digamos, situar a esas obras, grandes obras de la teoría política y de la teoría moral, en el marco de, y acá cito a una entrevista que dio Quentin Skinner, procesos de legitimación, intentos de defensa, de crítica, de elogio o de condena de determinadas acciones, instituciones o estados de cosas, intentos incluso de resolver asuntos específicos y locales, digamos, ¿no? Es decir, poder situar estos grandes autores en sus contextos específicos de producción. Por eso, lo que planteaba la Escuela de Cambridge, y que sigue siendo uno de los grandes pilares, de los primeros, era precisamente la idea, o mejor dicho, el concepto que después se tradujo, de hecho, en una gran colección de libros, que se llama Ideas in Context, es decir, ideas en contexto, digamos, ¿no? Por ende, el análisis de los textos no puede prescindir bajo ningún concepto de esos contextos, las circunstancias en las cuales fueron escritos. Pero además, y esta es la segunda gran, digamos, propuesta metodológica de estos autores de la Escuela de Cambridge, es de que lo que uno tiene que tratar, digamos, ese contexto no tiene que entenderse
como una serie de determinaciones o de influencias sociales inmediatas, digamos, ¿no? La famosa imagen del marxismo estructuralista, de la estructura y la superestructura, digamos, ¿no? Y de cómo la economía influencia todo lo que pasa en el mundo de las ideas y que por ende todos estos textos deberían poder explicarse en alguno de esos marcos, por ejemplo, de, no sé, legitimación del modo de producción capitalista, o de la transición de un modo de producción a otro, o la legitimación del poder necesariamente, sino también como un conjunto, planteaban, de determinaciones intelectuales, digamos, ¿no? Y es decir, esos contextos, no solamente hechos de relaciones sociales de producción, sino contextos hechos de palabras. Y de ahí la importancia del significado que esas palabras tenían en esos contextos específicos. Y la importancia de la intención de los autores al usar las palabras de determinada manera. Y esto va a ser muy interesante para retomarlo después a lo largo de, o mejor dicho, lo voy a tratar de retomar en los 3 episodios, digamos, de esta breve conferencia, como para pensar la historia de la democracia, digamos, y de cómo en esos contextos hechos de palabras, digamos, la democracia o, digamos, el principio etimológico, digamos, ¿no? De el poder del demos, el poder del pueblo, fue cambiando, digamos, ¿no? Entonces, no hay que comprender solamente el significado de las palabras del texto, sino también la intención del autor, por qué y para qué escribe en determinado contexto, digamos, ¿no? Y cómo las palabras se usan en esos contextos. En ese sentido, digamos acá, como dato que también me parece importante señalar, es que entre 1962 y 1969, Quentin Skinner, John Pocock y John Donne publicaron 3 artículos metodológicos que me parece, digamos, lo señalo siempre porque me parece interesante, digamos, porque el artículo de Pocock, que se llamaba La historia del pensamiento político, una investigación metodológica, el artículo de Donne, que se llamaba La identidad en la historia de las ideas, y un artículo de Quentin Skinner, que es el más célebre, que se llamaba Significado y comprensión en la historia de las ideas, que está traducido también al español. Todos estos artículos están en español y se pueden conseguir fácilmente. Digamos, fueron defensas del contextualismo lingüístico que surgieron a partir de la propia praxis de estos intelectuales, historiadores, cientistas políticos que se daban cuenta de que, digamos, las grandes interpretaciones de algunos autores en particular, o cierta forma de entender a los autores en particular, no les cerraba con lo que ellos mismos leían, digamos, ¿no? Entonces no es que fue una elucubración teórica que después llegó a plantearse en un texto, sino que fue la misma praxis de estos intelectuales que se enfrentaban a los textos, que trataban de entenderlos, que trataban de plantear ideas y cuestiones en torno a ellas, que se daban cuenta de que digamos, el paradigma a partir del cual ellos lo estaban analizando estaba, no les cerraba, o sea, había algo ahí que estaba mal, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, me parecía importante señalar esto, digamos, ¿no? O sea, cómo acercarse a lo que hoy por hoy diríamos, lo que está acá como el tercer elemento, que es la historia intelectual, digamos, o la historia del pensamiento político. Yo después les voy a pasar este PPT para que también se los manden, porque acá les dejo 2 links con entrevistas, mejor dicho, no son entrevistas, sino que son conferencias que dictó John Donne sobre la cuestión de la democracia. Están en inglés, pero digamos, son muy interesantes para ver. Ahora sí, digamos, ¿no? Planteado y señalado esta cuestión, quisiera acercarme, digamos, a el primero de estos eh, episodios, digamos, ¿no? Que es el de la antigüedad clásica. Antes les señalo una cuestión, digamos, y vuelvo dos slides para atrás. John Donne, o Donne, digamos, se planteó en 2 momentos, digamos, muy concretos de la historia reciente, se planteó la pregunta, en cierto punto la misma pregunta, digamos, y es,
que es un poco la que nos estamos planteando hoy, digamos, ¿no? ¿Qué es la democracia o por qué la democracia? Y son dos contextos que a mí me parecen, digamos, muy interesantes para plantear cómo acercarnos al fenómeno democrático, ¿no? El primer libro, que es el que está en el slide abajo, que se llama La democracia, el viaje inacabado. Ahí van a ver que es de el 508 a.C. hasta 1993. Ese libro en verdad es una compilación de artículos, entre los cuales hay varios que yo les pasé por mail. Hay un artículo de Skinner, hay un artículo de Simon Hornblower, digamos, ¿no? Muchos historiadores que lo que buscaban era situar, digamos, al fenómeno democrático, digamos, ¿no? O situar a la democracia precisamente en distintos contextos, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué era la democracia en la antigua Grecia? ¿Qué era la democracia? O, como vamos a ver en un ratito también lo podríamos decir, el principio de soberanía popular en las ciudades repúblicas italianas, o en la Revolución Francesa, o en la Revolución Inglesa, o en la Revolución Rusa, o en distintos momentos de la historia. Em, en un contexto, digamos, en el cual parecía que, digamos, en un contexto muy particular para pensar la democracia, digamos, ¿no? Y es en las décadas, la famosa década del 90 de la historia reciente, digamos, ¿no? Después de la caída del muro, después del muro de Berlín, digamos, ¿no? Después de el afianzamiento, digamos, de el paradigma neoliberal, la publicación del célebre texto de Francis Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, digamos, ¿no? Donde parecía que la historia había, en esa interpretación, digamos, ¿no? Había avanzado de forma inexorable hacia el triunfo del progreso y hacia el triunfo en definitiva de una eh, interpretación de la democracia, que era precisamente la democracia neoliberal, digamos, capitalista y occidental. John Donne convocó a un montón de historiadores y a un montón de intelectuales precisamente para sentarse a pensar, bueno, ¿cuáles son los otros sentidos de la democracia? La democracia, es decir, este es el fin de la historia, como decía Fukuyama, este es el fin de los problemas políticos, teóricos, sociales, y por ende es el punto cúlmine. O, como bien plantea y de forma muy sugerente en el texto, la democracia no es más que un viaje inacabado y como tal va a seguir su viaje y va a seguir evolucionando y se va a seguir desarrollando en torno a distintas cuestiones a futuro. Y el segundo libro, el que yo les sugiero que lean íntegramente, porque además es un breviario del Fondo de Cultura Económica, que es un libro digamos, relativamente chico, digamos, y que tiene como mucha información y está escrito además de una forma muy pensado para la divulgación, entonces es muy interesante para leer, para trabajar, este, y con un estilo muy ameno, entonces es muy fácil de leer. Ese lo escribió, digamos, cuando se produjo la invasión en Irak, digamos, por parte de los Estados Unidos, digamos, en lo cual, o en la cual, digamos, se planteaba, bueno, la necesidad de ir a la guerra en nombre de la democracia, digamos, ¿no? Ir a la democracia es precisamente el sustrato que legitimaba, por lo menos en esa visión, eh, la, nada más y nada menos que una invasión, digamos, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos por qué la democracia, estamos hablando, digamos, o Dan está hablando, digamos, ¿no? Y yo acá lo quiero retomar y en cierto punto también reivindicar, de una palabra que tiene una extraordinaria presencia, que tiene una gran influencia, que su significado es también dista de ser unívoco, perdón, y que es una historia, digamos, intensamente política, digamos, ¿no? Él usa esa frase, ¿no? La democracia tiene como palabra, como término, una historia intensamente política. Em, y él en ese texto se plantea, acá ya sí avanzo un poco hacia este primer episodio, digamos, que es el primero que voy a retomar,
Se plantea, les decía, bueno, ¿por qué la democracia? Digamos, ¿no? ¿Por qué la democracia es la única base legítima hoy por hoy para pensar la autoridad política? ¿Por qué cuanto más lejos estamos el resto de los regímenes políticos de América Latina, de África, del resto del mundo, de los grandes modelos ideales de funcionamiento democrático, como son, ahí retomo lo que plantea el profesor Díaz Montilla antes, creo que el número uno eran los países escandinavos, ¿no? Noruega, digamos, ¿no? Todos esos países, o sea, ¿por qué esos países son los mejores en términos democráticos y el resto estamos viendo en qué lugar de ese Democracy Index estamos, digamos, ¿no? Porque digo, cuando se define a un país como un régimen autoritario, por ejemplo, como se señalaba en relación al régimen de Bukele, por ejemplo, no hay un índice de autoritarismo y nos parece igual de legítimo un gobierno autoritario que un gobierno democrático. Entonces, por democrático nos va a señalar John Donne, vamos a tener una multiplicidad de palabras, una multiplicidad de significados. Va a ser un sustantivo, una forma de gobierno, ahora voy a retomar eso. Va a ser después un sustantivo agente, demócrata, digamos. Un adjetivo digamos, calificativo, que ahora va a ser bueno como democrático, pero durante buena parte de la historia de la humanidad y de la palabra democracia, como sucedió en la Edad Media, ser democrático era un adjetivo, digamos, descalificativo, o sea, era una forma en una contienda intelectual, era una forma de descalificar al contrincante, digamos, ¿no? Acusarlo de democrático, digamos, ¿no? Es decir, era un insulto, era una mala forma de gobierno la democracia durante buena parte de su historia. Y también encarna, digamos, esta palabra idea, digamos, una serie de, digamos, de elementos que suponen, si se quiere, me parece a mí, como tres grandes dimensiones, digamos, ¿no? Por un lado, una historia de una palabra, o una historia de una idea, o una historia de un concepto que fue evolucionando y que fue cambiando y que se fue transformando con la sociedad. Por otro lado, la historia de una serie de prácticas, ¿no? Digamos, asociadas al gobierno democrático o al ejercicio de la democracia. Y por otro lado, a la historia social y política, digamos, del mundo en los últimos, sobre todo en los últimos, digamos, 70 años, ¿no? Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, después de la gran crisis de la democracia liberal que supuso el periodo de entreguerras, digamos, ¿no? Pero entonces, perdón, y que tiene como corolario, si se quiere, lo que hoy entenderíamos como, me parece, como esta forma dominante de entender a la democracia en el mundo occidental, que es como una democracia, digamos, representativa y capitalista también, ¿no? De hecho, pienso en voz alta, digamos, hay como muchos textos que hablan sobre la vinculación entre democracia y capitalismo desde la filosofía en los últimos años. Pero bueno, entonces, yendo, digamos, a este primer episodio que les planteaba en relación a la historia de la democracia. Cuando pensamos en la antigüedad clásica, digamos, y dentro de los múltiples aspectos que podríamos señalar, yo quisiera hacer, digamos, énfasis en tres aspectos, ¿no? El aspecto cero, en verdad, sería, bueno, la definición de la democracia, democratía, el gobierno del demos y cómo entendemos ese demos, digamos, ¿no? Pero cuando pensamos en la democracia, y esto lo recordarán de cualquier clase que hayan tenido seguramente de historia clásica o de historia de la filosofía, etcétera, pensamos en principio en la famosa historia de la teoría de las formas de gobierno,
digamos, ¿no? Ahí un autor italiano, Norberto Bobbio, seguramente lo hayan oído nombrar, es un cientista político muy, muy célebre, tiene muchos textos escritos y tiene muchos textos además traducidos al español, por lo cual es de muy fácil acceso. Tiene un libro precisamente que se llama La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, que en cierto punto cristaliza un poco este acercamiento a una primera definición de la democracia. ¿Qué era la democracia, digamos, en términos etimológicos o en términos del pensamiento político del mundo ateniense? Bueno, era lo que, o mejor dicho, es lo que tenemos en las definiciones, por ejemplo, de Platón o de Aristóteles, digamos, ¿no? Que no son las mismas, no son lo mismo, pero que apuntaban precisamente a la democracia como una forma de gobierno, entre otras, ¿no? La antigüedad clásica, digamos, en cierto punto nos legó tres grandes autores, tres grandes textos o escritos fundamentales para pensar la teoría, me parece, hay muchos más, digamos, ¿no? Pero los más importantes me parece que podrían ser la República de Platón, ¿no? La Política de Aristóteles y las Historias de Polibio. Y ambos retoman una terminología que, digamos, yo no soy experto en historia antigua, pero que seguro que están en las historias de Heródoto, es decir, el primer historiador, digamos, ¿no? Que produce, como decía un José Luis Romero, un célebre historiador argentino, pero ya de mediados de la década de 50 y el 60 del siglo XX, el primer que escribió, digamos, la primera gran obra histórica de la cultura occidental. En sus historias planteaba Heródoto, digamos, un debate, un diálogo entre tres personajes persas, Otanes, Darío y Megabizo, sobre, digamos, cuál sería la mejor forma de gobierno que debería instaurarse en Persia después de la muerte de Cambises, digamos, ¿no? Y ahí planteaba la idea de, digamos, mejor dicho, planteaba a cada uno de estos personajes la defensa de una forma de gobierno. Identificaba, como ustedes seguramente sepan, tres grandes formas de gobierno, ¿no? Digamos, la monarquía, la oligarquía, a veces también denominada aristocracia, y la democracia o el régimen democrático, digamos, ¿no? Es decir, digamos, las tres grandes formas de gobierno, ¿no? Que posteriormente, digamos, Aristóteles, que probablemente fue una de las primeras grandes, si se quiere, sistematizaciones y definiciones de qué es la monarquía, digamos, que es una forma de gobierno, había definido, digamos, en relación a otras, digamos, ¿no? Pero entonces, fíjense, democracia es en principio una palabra que que designa a una forma de desarrollar el gobierno y de estructurar, digamos, si se quiere, el ejercicio del poder político en una sociedad determinada, en una ciudad-estado determinada, junto con otras. Es decir, y es más, por lo general, o sea, la filosofía política clásica, o la filosofía clásica, prefiere cualquier forma de gobierno a la democracia, ¿no? Para, para Platón, por ejemplo, que sería el primer autor, por lo menos en términos cronológicos, hay una constitución ideal, digamos, que sería en el mundo de las ideas, inalcanzable como tal, que sería una mezcla, digamos, ¿no? Un arreglo entre monarquía y aristocracia, digamos, ¿no? Es decir, digamos, el reino de los mejores, digamos, pero que los estados reales son todos corruptos, digamos, ¿no? La naturaleza pesimista platónica está muy marcada,
y todas las formas reales son, en verdad, degeneraciones de esa forma, y que van, digamos, desde lo malo hasta lo peor, hasta lo pésimo, digamos, ¿no? Y por eso Platón identificaba, digamos, ¿no? En el mundo real te recordarán, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, y un pasaje, digamos, degenerativo de la sociedad de generación en generación, digamos, de padres a hijos, digamos, ¿no? El padre timocrático, el padre que se fundaba el ejercicio del poder en el honor y en la guerra, tenía hijos, digamos, vagos y displicentes que abandonaban la vida pública y que generaban oligarquía. Eso pues generaba un movimiento de discordia protagonizado por el gobierno tiránico de la plebe, digamos, ¿no? Que vendría a ser la democracia, y luego la tiranía como un ejercicio violento individual del poder, ¿no? Entonces, la democracia era una forma más, entre otras, que estaba asignada además por la discordia y por un devenir corrupto de la sociedad. Aristóteles, un poco más, un poco menos pesimista, digamos, había planteado, digamos, que las formas de gobierno, en verdad, digamos, no eran 3 principios de gobierno, digamos, sino que había 6, lo recordarán, 3 formas buenas, 3 formas malas, ¿no? Digamos, y que se podían estructurar en torno a, digamos, quién gobernaba y cómo, o sea, cuántas personas ostentaban el poder y cómo lo ejercían, digamos, ¿no? Entonces, y ese cómo lo ejercían me refiero a si lo hacían bien o mal en función del bien común. En ese sentido, las 3 formas buenas serían la monarquía, la aristocracia y lo que aparece como politeia o politía, y las 3 formas malas, que serían degeneraciones de esas formas buenas, serían la tiranía, ¿no? Degeneración de la monarquía, la oligarquía, degeneración de la aristocracia, y la democracia, degeneración de la politeia. Entonces, fíjense, la democracia era una forma de gobierno, pero claramente, digamos, como primera cuestión para señalar, del lado de las malas, digamos, ¿no? O sea, la democracia entendida como eh, eh, una degeneración de una forma eh, virtuosa. Pero con una particularidad, digamos, ¿no? La monarquía, que era la mejor de las formas de gobierno, tenía en la tiranía la peor de las degeneraciones. La aristocracia, que sería la segunda forma de gobierno, tenía en la oligarquía la segunda peor de las degeneraciones. Y la politía, digamos, tenía la democracia, digamos, la politía que era digamos, la menos mejor de las mejores, digamos, tenía en la democracia a la mejor de las peores, digamos, ¿no? De las formas de gobierno. Entonces, ¿qué nos señalaba, digamos, acá digamos, en cierto sentido, Aristóteles en la política? Bueno, precisamente, digamos, ¿no? Que politía, que también, o politeia, que también es una forma de gobierno, pero que también es el término que usaba como para designar las constituciones de las ciudades atenienses, era en cierto punto, digamos, la más estable, digamos, ¿no? La que más tendía a la paz social, digamos, ¿no? Era un arreglo, si se quiere, entre la aristocracia y el poder de la chusma, de la plebe, digamos, ¿no? Lo que después Polibio, el autor romano, va a denominar como la oclocracia, digamos, ¿no? Y a partir de esta dinámica se va a constituir, digamos, la famosa, digamos, el famoso concepto del gobierno mixto, digamos, como una forma que puede romper con este devenir completamente degenerativo y en cierto sentido trágico, digamos, ¿no? Entonces, en una primera dimensión, digamos, la democracia aparece en el mundo clásico como una forma de gobierno más, digamos, ¿no? Como una forma de entender, digamos,
la organización de la sociedad y la organización del gobierno, digamos, y en ese sentido, del poder, ¿no? Pero también, digamos, cuando nos referimos a la antigüedad clásica y a cómo entender a la democracia en ese marco, tendríamos que tener también, o poder plantear, digamos, un debate que en la historiografía todavía no está del todo saldado, y es interpretar, digamos, concepciones sobre la democracia y cómo podemos entender a la democracia en el marco general de la actividad política y la actividad de las ciudades atenienses, ¿no? En ese sentido, digamos, uno de los, digamos, debates constitutivos de la, digamos, de cómo entender a la democracia es, bueno, pensar a la democracia ateniense, me refiero en este específicamente, digamos, y como experiencia histórica, es decir, como una experiencia que, eh, que arranca en cierto punto, digamos, ¿no? Con las reformas de Solón, eh, en el 594 a.C., con la emancipación de los siervos, etcétera, etcétera, y que después tiene en Clístenes, en Efíaltes y en Pericles, digamos, ¿no? Como el ciclo de los grandes reformadores, digamos, ¿no? Es decir, que es una historia que, digamos, atraviesa unos poco menos de 200 años en un lugar concreto de el Ática, digamos, ¿no? Y de la península griega. Perdón, esto no lo aclaré al principio, tomo mate mientras doy clase, esto es como algo, siempre que tengan profesores argentinos se van a tener que acostumbrar. Pero entonces, digamos, es decir, la democracia ateniense como una experiencia concreta puede evaluarse o puede ponderarse en torno a 12 elementos, digamos, ¿no? Es decir, y que nos remite a la pregunta de por qué la democracia, y, digamos, y ahí yo plantearía, bueno, ¿qué es lo importante en la democracia? En la democracia ateniense en particular. La creación de instituciones, es decir, la democracia fue una innovación política institucional. La democracia fue en ese sentido una sucesión de reformas, digamos, ¿no? Que podríamos decir, en el caso ateniense, las reformas de Solón con la emancipación de los siervos, es decir, una primera reforma de carácter social, y luego las reformas políticas, digamos, ¿no? Que estableció Solón, la célebre escala censitaria, digamos, es decir, a partir de la riqueza para acceder a los cargos públicos. Después vino Clístenes, que estableció también la famosa, digamos, reforma de las tribus, digamos, ¿no? El establecimiento del criterio geográfico por sobre la sangre para participar en la política, que dividió al Ática, digamos, en tres zonas, digamos, de llanura, montaña o mar, digamos, y a partir de ahí creaba comunidades políticas, digamos, los famosos demos. Después de Clístenes, recordaron a Efíaltes, que le resta el poder a los sectores oligarcas, y al areópago, le da más poder a los tribunales de justicia, y después finalmente con Pericles, con las famosas asambleas atenienses, con más de 40.000 ciudadanos, etcétera, etcétera. Es decir, la democracia en este sentido es una serie de instituciones que instituyen precisamente o que construyen, en efecto, una forma de gobierno en la cual el pueblo, y el pueblo llano en particular, tiene una participación importante en la política y en la administración de los asuntos públicos, o la democracia es, por el contrario, o no sé si por el contrario, pero sí, a diferencia de este criterio más institucionalista, la democracia es la constitución de un sujeto político, ¿no? Un sujeto político que, diríamos, es el demos, también podríamos decir que es el pueblo, ¿no? Y un pueblo que se constituye, digamos, como tal, en un procedimiento, con el marco de un procedimiento determinado, que es el procedimiento asambleario en el mundo ateniense, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa aparición del sujeto del pueblo como un sujeto político que se constituye en la asamblea, digamos, ¿no? Que se constituye
a partir de la votación, digamos, en la asamblea, y precisamente a partir de esa, digamos, de ese juego, digamos, entre primero la aparición de distintas propuestas y que después termina resumiéndose, digamos, en la, digamos, creación, digamos, o en la votación de digamos, de una propuesta en particular que termina constituyéndose en la decisión soberana, digamos, ¿no? Es decir, digamos, una práctica política que le lleva, y que sobre todo en el marco de las guerras médicas, digamos, ¿no? Y de la constitución de Atenas como una potencia marítima imperial. Y que termina con lo que eso supone, digamos, ¿no? La necesidad de administrar ese tributo, la necesidad de administrar esas cuestiones. Supone, digamos, entonces, una soberanía popular efectiva, digamos, es decir, son, digamos, los ciudadanos más pobres, los célebres remeros de la flota ateniense, los que participan de forma mucho más masiva que los ciudadanos más acaudalados, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esa democracia ateniense, digamos, ¿no? ¿Es la innovación institucional o es la creación de un sujeto político que se identifica a sí mismo y que toma, digamos, o mejor dicho, que al tomar decisiones que son soberanas, que son legítimas, tiene en sus manos la soberanía efectiva, digamos, ¿no? De ese poder popular, digamos, ¿no? Digamos, enfoques, digamos, ¿no? Que no necesariamente son, si se quiere, contrarios, digamos, ¿no? O sea, pueden ser complementarios, pero que todavía siguen, digamos, estando en el seno de los debates en torno a cómo entender la democracia ateniense, ¿no? Yo por eso, para este primer episodio, si se quiere, tomé, digamos, dos pinturas muy célebres, que son las que tienen acá en este PPT, que son, por un lado, el discurso fúnebre de Pericles, digamos, ¿no? Que remite a esa instancia no asamblearia, multitudinaria, en el pincel de Von Foltz, digamos, que es digamos, un pintor de mediados del siglo XIX. Y después, por otro lado, la célebre Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, digamos, que también remite a esa cuestión de la democracia como forma de gobierno, ¿no? Entonces, como para cerrar este eh, primer acercamiento al fenómeno democrático y pasar a la segunda parte o al segundo episodio, digamos, lo que yo quería, digamos, señalar en primer lugar es precisamente cómo, digamos, lo que nos lee, digamos, el gran legado en cierto punto de el mundo griego va a ser, digamos, entender a la democracia como una forma de gobierno, digamos, ¿no? Pero como una forma entre otras, y además como una forma no necesariamente buena, digamos, la valoración sobre cuán buena va a ser, si es buena, mala, pésima, va a variar entre los autores, pero también la democracia como una serie de instituciones, una serie digamos, de cuerpos y de formas de entender el ejercicio del poder, digamos, que van a hacer énfasis precisamente en el desarrollo institucional, digamos, ¿no? Y en el desarrollo de distintas instancias que permitan, digamos, la elaboración, digamos, de un sujeto político que va a ser el pueblo, ¿no? Y que en el caso ateniense, ese pueblo se va o va a aparecer como tal a partir del ejercicio directo del poder en la asamblea, digamos, ¿no? Y no mediado, digamos, como aparece a posterior en la modernidad, a partir de, digamos, el artificio de la representación política, digamos, ¿no? Paso entonces al segundo episodio que les quería señalar. Em, y es precisamente el de las ciudades repúblicas italianas, digamos, ¿no? Y la cuestión del
del humanismo renacentista. Y me parece importante, digamos, diferenciar este momento del de las revoluciones modernas, digamos, o sea, que les voy a hablar después, porque a veces queda como medio, en algunas historias tradicionales del pensamiento político, queda como, bueno, un episodio más entre tantos, y me parece que es fundamental lo que, digamos, ciertas innovaciones, en particular con la idea de gobierno popular y de republicanismo en el contexto de la península itálica, como para entender la historia de la democracia, ¿no? Lo primero para señalar, digamos, es que democracia va a ser, durante buena parte de la modernidad, en el texto de Rosambalón que tienen para leer, les va a decir que va a ser recién a mediados del siglo XIX, que la palabra democracia va a empezar a usarse, no ya como insulto, digamos, no como adjetivo descalificador, sino como un adjetivo bueno, digamos, ¿no? Es ser de un demócrata o ser democrático va a ser algo bueno, eh, recién sobre el final del periodo, digamos, ¿no? O sea, o sea, es una concepción muy reciente, ¿no? La democracia va a ser esencialmente un insulto durante la Edad Media y durante la modernidad, digamos. Cuando se empieza a traducir y a retomar la obra de Aristóteles, sobre todo la política, a partir de 1260, democracia aparece primero como una forma de gobierno, una entre tantas, y también aparece entonces como un insulto, digamos, ¿no? Como un adjetivo descalificativo. Pero durante este periodo hay un elemento de transformación que me parece fundamental señalar, que es, digamos, el de soberanía, el de gobierno popular, ¿no? Que va a llevar, digamos, a las primeras formulaciones de soberanía. Y esto va a ir, digamos, de la mano de una experiencia política muy concreta, y de ciertos aspectos que van vinculados a esa experiencia política, y es lo que se conoce como las ciudades repúblicas italianas, ¿no? Es decir, digamos, la historia de las ciudades repúblicas italianas es una historia de casi 8 siglos, digamos, que atraviesa distintos momentos. Es una historia que arranca en el 1095 con la declaración de soberanía, digamos, y de independencia de Pisa. Después sigue con Milán, con Lucca, Bolonia, Siena, es decir, todas las ciudades de la península itálica, y que dura hasta 1797, digamos, que es cuando digamos, de forma irónica, no tan irónica, digamos, pero sí trágica, como diría Marx, digamos, la última gran experiencia republicana, eh, eh, digamos que es precisamente Venecia, cae bajo la expansión de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Y el ejército napoleónico. Pero bueno, más allá de eso, digamos, ¿no? En ese marco, digamos, marco cronológico, se desarrolla, digamos, un fenómeno político, digamos, que me parece muy interesante, y es el de digamos, en cierto punto es una independencia de facto de esas ciudades repúblicas, digamos, ¿no? Es decir, esas ciudades desafiaban, digamos, a tanto la soberanía papal como a la soberanía del Sacro Imperio Romano Germánico, digamos, ¿no? Se supone, si ustedes se fijan, todos los mapas del siglo XI, XII hasta el siglo, eh, digamos, XVIII, siempre la península itálica es una zona en disputa, digamos, porque se suponía que eran parte digamos, del Sacro Imperio Romano Germánico, pero a su vez estas ciudades se reivindicaban independientes y lo hacían tanto enfrentándose en el campo de batalla con el Sacro Emperador Romano Germánico como
asimismo, generando instituciones de gobierno y generando una literatura política que las reivindicaba como tales, digamos, ¿no? Entonces, las ciudades repúblicas, la historia de las ciudades repúblicas, pensemos sobre todo en Florencia, la Florencia de Maquiavelo, eh, eh, Venecia y muchas otras más, son muy importantes, digamos, para la historia de la democracia, no porque haya obrado, digamos, una reivindicación de la democracia como forma de gobierno digamos, sigue existiendo esta valoración peyorativa de la democracia, sino porque en el marco de esas ciudades repúblicas se planteó, digamos, una vindicación de lo que, digamos, hoy yo creo que serían como dos elementos fundamentales de las democracias modernas. Es decir, por un lado, el principio de gobierno popular a nivel institucional, es decir, estas ciudades repúblicas se daban a sí mismas formas de gobierno, digamos, o instituciones de gobierno, que lo que hacían era precisamente construir un entramado de instituciones que permitían la soberanía, digamos, ¿no? Que permitían el ejercicio del poder por parte del pueblo. El pueblo tiene una definición acotada, chiquita, digamos, ¿no? Los ciudadanos eran aquellos eh, ciudadanos residentes de las ciudades que tenían propiedades sujetas a impuestos y que eran mayores de edad y que eran hombres y cabezas de familia, además. Pero que de todas formas era un principio completamente distinto al de el gobierno hereditario por vía monárquica, por ejemplo, que era el, el- el gran momento del Estado absolutista, si se quiere, o de la construcción de los estados absolutos en Europa. Y por otro lado, también una literatura política, digamos, destinada a reivindicar ese gobierno popular, ¿no? Por eso, para entender esos gobiernos, digamos, que no se definen a sí mismos como democráticos, eh, hay que entender un término que es el de republicanismo, digamos, ¿no? O república, ¿no? Hoy cuando pensamos, digamos, yo, digamos, suelo dar clases sobre, digamos, más largas sobre este tema, y siempre que, hoy por hoy, el término republicanismo, en la Argentina seguro, y en otros lugares del mundo también, no sé, el caso panameño seguramente quizá después me puedan ilustrar, pero cuando uno piensa en partidos políticos que reivindiquen la noción de república, suelen ser partidos conservadores o de derecha. Pienso en los republicanos en Estados Unidos, en la Argentina el gobierno que antes fue de Mauricio Macri, digamos que se llamaba Propuesta Republicana, y que suelen hacer hincapié, digamos, en el orden y en el ordenamiento institucional, digamos, ¿no? Y en una serie de cuestiones, digamos, como más ancladas en un lenguaje conceptual de derechas. Em, pero cuando hablamos del republicanismo, por lo menos en sus orígenes, digamos, ¿no? El republicanismo de las ciudades repúblicas italianas, precisamente, estamos hablando en verdad de un gobierno que en cierto punto era completamente radicalizado para lo que era el mundo europeo del periodo, digamos, ¿no? Eran ciudades, digamos, que estaban fundadas en principio en el ideal del autogobierno ciudadano, es decir, eran los propios ciudadanos, eh, o sea, era la comunidad la que tenía la soberanía última, no era el monarca, no era otra instancia soberana más que un consejo que por lo general era un consejo de gobierno que designaba, digamos, a sus propios eh, representantes, digamos, ¿no? Hay una célebre frase, digamos, la de los podestá, digamos, ¿no? Que era una institución, o digamos, o que era precisamente, digamos, el máximo dirigente de esa ciudad-estado italiana, que además, por lo general, esos podestá eran
digamos, las personas que tenían como la autoridad suprema en términos ejecutivos y judiciales en una ciudad, eran funcionarios asalariados, eran funcionarios que por lo general venían de otras ciudades para que puedan precisamente no estar atados a los conflictos y a las inestabilidades propias del autogobierno ciudadano. Pero que entonces, digamos, reflejaban precisamente esta idea de que es el ciudadano, es el pueblo el que gobierna, o el que por lo menos elige a sus gobernantes. Esta experiencia republicana también señalaba las primeras formulaciones de lo que hoy diríamos como la soberanía popular, digamos, ¿no? Es decir, es el pueblo el soberano, donde reside el poder, desde ya que viene de Dios, digamos, ¿no? Para estas concepciones eh, tardomedievales en cierto punto. O sea, falta todavía para la Ilustración, para el pensamiento más laico, pero donde reside el poder, digamos, va a la comunidad y de la comunidad sube los gobernantes. No hay una mediación de un monarca en la constitución de ese poder, digamos, ¿no? Otro elemento también que me parece importante señalar en términos de instituciones es que el gobierno no reside en una persona, es decir, no reside en la figura del monarca o del rey como persona individual, sino que reside en una estructura de leyes, de instituciones. Quien gobierna en la ciudad-república es el Gran Consejo de Gobierno. El Gran Consejo de Gobierno es quien administra lo público en nombre del bien común. El acceso por lo general a ese Gran Consejo de Gobierno, por ejemplo, y este es un mecanismo de la antigüedad clásica que no sobrevivió a la modernidad, era el sorteo. Es decir, era tal la concepción igualitaria de esa democracia que se sorteaba quienes iban a ser parte del Gran Consejo de Gobierno. Hoy por hoy estamos todos ¿no? acostumbrados a ir y votar y elegir, pero es una concepción en cierto aspecto, no en un aspecto socioeconómico, pero sí en un aspecto político-intelectual, de una, digamos, igualdad tan radicalizada que suponía que todas las personas que constituían ese colectivo de ciudadanos tenían los mismos saberes y estaban de la misma forma capacitadas para ejercer esa administración de lo común y del bien público. Y por otro lado, un elemento clave que sí va a cambiar en las revoluciones modernas, y después voy a hablar un poco, y es la idea de que la única forma de ser libre, el vivere libero, que es este concepto que señalo abajo como concepto clave, la única forma de ser libre es participando del gobierno del propio Estado. Es decir, la definición de libertad es una definición esencialmente política, ¿no? Quizás sobre el final voy a volver sobre esto, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahora en la Argentina tenemos un gobierno que se llama extremísima derecha, que se llama La Libertad Avanza, que precisamente está en las antípodas de esta concepción de que la libertad es política, sino que la libertad es una libertad de, digamos, de mercado, digamos, ¿no? Pero entonces la única forma de ser libre, el vivere libero tan célebre de los humanistas italianos, se vinculaba entonces con la idea de libertad, digamos, ¿no? Y el otro aspecto que quiero señalar, digamos, como aspecto fundamental para entender, digamos, al mundo de las ciudades repúblicas italianas, es el de la literatura política, digamos, ¿no? Porque hasta este momento, los historiadores o los filósofos, digamos, ¿no? O los cientistas políticos o humanistas en general, que se quieren acercar, o que se querían acercar a cómo entender las reflexiones sobre la política, o sobre el Estado, o sobre lo político, sobre la sociedad, tenían que buscar en distintos textos, digamos, no había un único género, no había un género específico de textos que uno puede decir, bueno, si yo quiero saber qué pensaba una sociedad sobre la organización política en un determinado momento, buscaba ese género, ¿no? Pero a partir de la experiencia de las ciudades repúblicas italianas, ya sí empezamos a ver, digamos, una literatura política, digamos, estructurada, digamos, ¿no? O que tenía como misión fundamental, digamos, la defensa de esa soberanía popular, ¿no? Una defensa de la soberanía popular en relación sobre todo con
digamos, con digamos, las aspiraciones políticas tanto del papado como del Sacro Imperio Romano Germánico, digamos, ¿no? Pero esa necesidad de defender a la propia forma de gobierno republicana, tanto en el campo de batalla como en el campo de la batalla de las ideas, generó toda una serie de textos políticos que son fundamentales para el estilo de pensamiento político. Marsilio de Pardo es un ejemplo, con su famoso Defensor de la Paz, pero también Maquiavelo, no tanto el del Príncipe, pero sí el de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, o Tomás Moro, que si bien es en Inglaterra y es sobre utopía, también describe una sociedad ideal, digamos, la formulación de una república ideal, también son fundamentales como para poder entender esta historia de la democracia, digamos, ¿no? Y quiero pasar ahora sí digamos, al tercer episodio, digamos, si se quiere, del cual me parecía oportuno hablarles. Y que es, digamos, el periodo de las revoluciones modernas, ¿no? Desde ya que analizar qué pasa, ¿no?, con la democracia en estos periodos requeriría diplomados específicos, seguramente, para analizar bien en concreto, digamos, ¿no? Pero me parece que hay tres, mejor dicho, en el proceso, digamos, de las revoluciones modernas, hay, digamos, de las revoluciones modernas europeas, hay algunas cuestiones, digamos, que me parece que son fundamentales para poder entender esta historia de la democracia, digamos, ¿no? Y la transformación, o estas transformaciones en cómo entender y cómo definir a la democracia, ¿no? Una primera cuestión, digamos, que voy a resumir en 3 palabras, lo cual es un crimen para los historiadores que estén escuchando esto, digamos, es, bueno, ¿qué es una revolución, digamos, ¿no? Hay regueros de tinta y ríos escritos sobre qué es una revolución y por qué las revoluciones son importantes, pero desde la perspectiva, digamos, de estas revoluciones modernas, y de qué pasa con los lenguajes políticos, yo creo que hay un elemento que es fundamental y que fue señalado por muchos historiadores y también filósofos como Reinhard Koselleck, Tim Harris, Keith Baker, incluso Eric Hobsbawm, digamos, ¿no?, como un historiador marxista célebre que seguramente conozcan, y que se vincula con qué pasa con las palabras mismas, con los conceptos mismos en los momentos de revolución, ¿no? Cuando se analizan las revoluciones modernas, y me refiero a 3, si se quiere, momentos históricos concretos, digamos, en Inglaterra, la guerra civil que va de 1640 a 1660, y que también en cierto punto el corolario de eso es la Revolución Gloriosa de 1689, o sea que tenemos las obras de, por ejemplo, de Hobbes, y también las de Locke y muchas otras más. Me refiero al proceso de independencia de los Estados Unidos de 1776 a 1787 y también a la Revolución Francesa de 1789 a 1795. Hay algo que pasa en esos contextos, les decía, y que me parece muy significativo, y es que las mismas palabras cambian su significado, ¿no? Los conceptos se radicalizan. Esos contextos, digamos, de radicalización, de cambio, de transformación, que a veces, mejor dicho, puede discutirse o no, que sean transformaciones de raíz, que sean socioeconómicas, que instauren nuevos regímenes, digamos, ¿no? Pero si hay algo que pasa es que, digamos, las palabras mismas, la forma de significar las cosas, se transforman. Por eso, en un texto célebre de historia conceptual de Reinhard Koselleck, él planteaba, digamos, ¿no?, que a partir de las revoluciones modernas,
asistimos al proceso de creación de los conceptos políticos modernos. Digamos. Es decir, que hay una serie de palabras que entre 1760, 1740, 1750 y 1850 dejan de ser palabras y se convierten en conceptos. Dejan de ser palabras o términos que pueden definirse de forma unívoca y se convierten en palabras que necesariamente son polisémicas. Eso es un concepto para Kosellev. Uno de los conceptos por antonomasia es el de democracia, es decir, no hay una sola forma de definirla. No hay una forma de definir democracia, no hay una sola forma de definir revolución, república, Estado, y todos esos conceptos que en cierto punto estructuran nuestra forma de pensar la modernidad, incluso el mundo contemporáneo, se originan en cierto punto en esta revolución, ¿no? Entonces, a partir de estas revoluciones modernas, se abre lo que también Kosellev denominaba como un campo conceptual, digamos, ¿no? Tanto en términos de qué significa revolución, qué significa democracia, qué significa Estado, etc. ¿no? Entonces ahí hay, digamos, en este marco más general de cambio de significado de las mismas palabras, de transformación de la forma en la que nos referimos a las cosas, si se quiere. Hay, si se quiere, digamos, tres elementos que yo quiero señalar que son fundamentales para entender la democracia hasta el día de la fecha, me parece. Y que en cierto punto se vinculan con cada uno de estos procesos revolucionarios. Yo los voy a desarrollar muy brevemente, pero están mucho mejor desarrollados en el texto de John Donne, digamos, ¿no? Que yo les hacía referencia. Por un lado, el problema, digamos, de la igualdad, ¿no? Democracia supone, en cierta cuestión, digamos, además del poder del pueblo, también supone un horizonte de igualdad, digamos, ¿no? Y en el marco de la Revolución Inglesa de 1640-1660, y después también vuelve a aparecer un argumento similar en Estados Unidos y también en Francia, se produce digamos, en cierto punto, una reapropiación del ideal republicano de las ciudades repúblicas italianas, en particular maquiaveliano, por parte de distintos actores, los levelers, los niveladores, quizás los hayan escuchado hablar, los diggers, los cavadores, en el famoso texto de Christopher Hill sobre la Revolución Inglesa. Harrington a partir de una utopía que se llama La República de Oceana. Digamos, un acercamiento entre la noción de que la mejor forma de gobierno es una república y que esa república tiene que tener ciudadanos iguales. Y esa igualdad se define como una igualdad de propiedad, digamos, ¿no? Es decir, no es un ideal comunista, es en cierto punto protocomunista, digamos, ¿no? O sea, la idea de que quienes pueden participar de la política y de lo público y de la administración de lo público tienen que ser iguales y tienen que ser iguales a partir de sus propias propiedades y su propia posesión de la tierra, en este caso, por lo general, como se definía a la igualdad en estos términos, en estos contextos. Pero hay un acercamiento entre el ideal de republicanismo y de funcionamiento de una república y de una sociedad igualitaria. Un segundo tópico que me interesa retomar es el problema de la representación, ¿no? Y la vinculación entre interés y virtud en la revolución de independencia norteamericana. Digamos, siempre hay que tener en cuenta, digamos, no estamos hablando de un periodo en el cual, digamos, las repúblicas eran básicamente, al igual que la democracia, una mala palabra, digamos, ¿no? Un insulto, un adjetivo calificativo negativo. Pero uno de los elementos más interesantes de la formulación republicana de los debates por la independencia de los Estados Unidos, que están recogidos en el célebre texto de El Federalista de Madison, Hamilton y Jay,
es precisamente, digamos, el ideal de la representación, digamos, ¿no? De cómo conciliar, digamos, la idea de una república como había habido, por ejemplo, en Italia, digamos, ¿no? Las ciudades italianas que eran pequeñas ciudades chiquititas, la ciudad con su hinterland, digamos, con una organización republicana, o el caso griego, digamos, ¿no? Que eran también ciudades pequeñas. Bueno, cómo ser, digamos, de un territorio tan extenso como eran los Estados Unidos, las 13 colonias, etcétera, etcétera, una república. Bueno, hay una conciliación entre la democracia, digamos, y la representación, la idea que nos parece como muy normal de elegir a nuestros representantes y de no ejercer nuestro derecho ciudadano a participar de lo público de forma directa en la decisión concreta, directa, por ejemplo, en una asamblea o en otra instancia. Entonces ahí también tenemos una participación fundamental de un proceso revolucionario en la creación de una revolución moderna. Y un último tópico que me parece interesante marcarlo, y lo marco desde una idea, si se quiere, tocqueviliana, que es más del siglo XIX, que es el problema de la democracia, digamos, y la democratización, digamos, ¿no? Que es lo que Pierre Rosanvallon señala como la democracia, ya no como un régimen político entre otros, como era en el caso de los griegos, sino que la gran transformación, o una de las grandes transformaciones que va a suponer la Revolución Francesa, va a ser la creación precisamente, eh, digamos, de una cultura política orientada hacia el pueblo, de una democratización absoluta que va a terminar con la democracia, después de un tiempo, lo tienen en el texto de Rosanvallon mejor explicado, en la democracia como el único factor, digamos, de legitimidad para el orden político como lo es más o menos hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ese constante proceso de democratización, de radicalización de la Revolución Francesa, esa dialéctica entre una revolución constitucional moderada que se cristaliza en instituciones y por otro lado una revolución popular radical con la participación de los sectores más pobres del pueblo, más alejados, digamos, las mujeres, por ejemplo, o las revueltas por el pan también en el caso de la Revolución Francesa, em, suponen entonces, digamos, em, la creación de un régimen político nuevo, digamos, y que va a ser una república, digamos, en la cual el pueblo, y el pueblo entendido en esta forma cada vez más amplia, digamos, va a suponer el único principio político de legitimidad, digamos, ¿no? Entonces, yo acá les sugiero, digamos, ¿no? Que además de el texto de John Donne, digamos, ¿no? De Libertad para el Pueblo, Historia de la Democracia, lean el texto de Pierre Rosanvallon, La historia de la palabra democracia en la época moderna, porque ilustra muy bien esta transformación en el caso específicamente francés. Y ahora como para cerrar y para abrir un poco el juego, para que me hagan preguntas, digamos, ¿no? Y como para pensar un poco este larguísimo plazo, me planteaba, digamos, una conclusión fallida, digamos, ¿no? O sea, o retomando a, em, a, a John Donne, digamos, ¿no? Así como la democracia es un viaje inacabado, bueno, seguirá su viaje inacabado y será imposible tener una conclusión, digamos, ¿no? Sobre cómo pensar la constitución de la democracia, digamos, ¿no? Y en ese punto, en esa pregunta, digamos, ¿no? De si es un viaje inacabado o no, sin lugar a duda que es un viaje inacabado, y a mí me parecían muy significativas estas imágenes, digamos, eh, como para plantear un poco, digamos, acá se así retomo en cierto punto la historia argentina, digamos, ¿no? Eh, Acá, digamos, yo uso estas imágenes a propósito, digamos, ¿no? Por un lado tienen, porque además digamos, se vinculan un poco con la que había planteado antes el profesor Díaz Montilla y también retoman el interés, digamos, principal del texto de John Donne, digamos, ¿no? Por un lado, las imágenes de arriba son el presidente Néstor Kirchner, digamos, que fue presidente de Argentina entre el 2003 y el 2007, después de un gran estallido popular que hubo
y social que hubo en mi país después de la década del 90 y lo que eso supuso en términos de concepción del Estado y de la democracia y de la participación política. Y Néstor Kirchner, precisamente en su gobierno y en los dos gobiernos que le siguieron después de Cristina, reivindicaba precisamente la soberanía, digamos, y una concepción distinta del Estado. Y me parecía interesante, digamos, señalar en particular la relación que tenía, por ejemplo, con los Estados Unidos, digamos, ¿no? O sea, hubo una célebre cumbre en el año 2005 en Mar del Plata, cuando se debatía sobre la posibilidad de sumar a la Argentina al ALCA, que era un tratado de libre comercio para las Américas, y ahí la votación fue en contra, digamos, y fue una postura, ¿no?, muy fuerte de América Latina y de ese momento en particular, con Néstor Kirchner, con Lula en Brasil, con Chávez en Venezuela, por ejemplo, de rechazo a la intromisión de los Estados Unidos en particular. Y hoy por hoy que tenemos a este nuevo presidente, que es Javier Milei, que llegó al poder con un discurso que promete literalmente destruir el Estado, que se acerca precisamente a otro republicano estadounidense, como es Trump en este caso, y que, digamos, pone precisamente en jaque, si se quiere, todas las construcciones de la democracia y del Estado y de la sociedad argentina de los últimos 20 años posteriores a la crisis, el estallido del 2001, digamos, ¿no? Entonces, en efectos, la democracia me parece, como para cerrar y para abrir las preguntas, es un viaje inacabado. Nuestra deriva continental también nos plantea siempre nuevos desafíos y- y- y instancias como esta, como la que organizaron acá en el diplomado, me parece que nos sirven como para reflexionar un poco en la historia de esta democracia y hasta dónde podría ir, ¿no? Si les parece, corto acá y dejo para que hagamos algún cierre. Ahí está. Bueno, ahí ya dejé de compartir. No sé, bueno, si quieren, yo manejo las preguntas, no sé si está Florencio o Jesús, pero si querés, Roger Montenegro, creo que levantaste la mano, ¿no? Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, Buenas. las dos intervenciones de hoy centradas en el concepto de democracia. Eh, eh, Primero, bueno, profesor Montilla, que prácticamente nos dijo que es más lo que tiene de ilusorio que de realidad. Y usted, pues, que nos dice que es un concepto, pues, que todavía le falta mucho. Pude leer algo de lo que usted nos dejó ayer y que me quedaba sorprendido que en los Estados Unidos al inicio, pues la palabra democracia no era lo que es hoy, ¿no? Eh, eh, pero yo creo que uno de los grandes errores que hay cuando se utiliza mucho la palabra democracia, sobre todo desde la perspectiva nuestra occidental y influido por los Estados Unidos, es que la democracia es una especie de paraíso en la tierra. Eh, y recuerdo un poco la famosa prueba ontológica, escuchándolo a usted, que hablaba pues que la palabra democracia es la única que existe en todos los idiomas que para la mejor forma de gobierno. Y pues decía San Anselmo, ¿verdad? Que como si Dios es lo que máximo que yo puedo pensar, entonces como consecuencia lógica de que no hay más nada que yo pueda pensar más arriba de Dios, entonces tiene que existir Dios, ¿no? Entonces, si a mí me da la impresión, me queda así la sensación, ¿no? De que hay una especie de, de, de confusión interna personalmente entre si es lo máximo que no hay más nada, no puede surgir una palabra distinta que pueda solucionar el problema. Entonces, bueno, es la democracia, ¿no? Si la aplico de manera correcta, la prueba ontológica de San Anselmo. Eh, Recuerdo, por ejemplo, con esas contradicciones, cuando yo era estudiante en los años 70,
se decía pues que el comunismo no era democrático, que bueno, todo lo que se dice. Y cuando yo estudiando y un ejercicio recuerdo, tuve que asignar que la República Federal Democrática Alemana, yo pensaba que era la de Occidente, porque si Occidente es la de los Estados Unidos, la que no está por la Unión Soviética, pues resulta que no era así, que era la República Democrática Alemana, era del otro lado. Y leyendo un George Novak, que no sé, que muchos dicen que no se debe leer, pero a mí me quedó la impresión, así como decía el profesor Montilla, que la democracia, pues esto es más de lo que se le ha puesto que lo que realmente es. Y mi pregunta, profesor, es con respecto a cómo nosotros desde la academia o desde la educación eh, podemos llegar sobre todo a las bases populares, porque en este momento yo siento, por ejemplo, que el éxito de Bukele en, en El Salvador fue porque solucionó un problema y da la impresión de que no les interesa cuál es el camino para solucionarlo, ¿no? Si Bukele es dictador o no, eso es irrelevante para la gente. Lo relevante para la gente es que solucione un problema y yo no sé hasta dónde, pues en Argentina lo mismo, es la idea de que hay que solucionar un problema y no importa cuál es la vía. Entonces, mi pregunta es precisamente esa. ¿Qué piensa usted que cómo desde las universidades, de lo que de repente ejercemos en secundaria, podemos llevar a los jóvenes, a las nuevas generaciones y a los adultos en la casa a comprender de que la democracia no es es como ese paraíso en la tierra, ¿no? Y que la democracia pues tiene un montón de fallos que que es lo que he podido eh, visualizar y comprender ahora, y reforzando un poquito pues la lectura de Novak, eh, que hace un recuento de la democracia y uno pues se da cuenta que eso pues nunca ha existido, ¿no? Porque en los Estados Unidos la democracia, pero hasta los años 60 pues los negros se sentaban a un lado, no tenían derechos y bueno, todo eso. Entonces, eh, me da la impresión que democracia es una palabra así como amor, ¿no? Una palabra muy bonita, pero que al final dice muy poco. Eso es lo que quería decir y si hay posibilidad, ¿no? De, no de atacar el concepto, pero sí de que la gente se aterrice, ¿no? De que eso no es, la palabra democracia no es la solución en sí misma. Sí, Roger, qué pregunta. Em, coincido, digamos, yo separaría, digamos, me parece dos cuestiones que se me ocurren. Por un lado, yo creo que hay un problema, eh, si se quiere, como de los regímenes políticos en general, de digamos, de las expectativas que puedan tener los votantes y las sociedades en la actualidad, digamos, ¿no? Y qué esperan de los gobiernos. Y ahí hay muchas mediaciones, digamos, ¿no? Porque también tenés los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de interés, los lobbies, las grandes empresas, o sea que ahí es como, me parece que es muy complejo eh, ese registro, digamos, y cómo acercarse al votante, digamos, ¿no? O a las necesidades y las expectativas que tienen las personas eh, de a pie, digamos. Nosotros tenemos como esa frase, el argentino de a pie, que sería como el argentino promedio o el ciudadano promedio em, del régimen político, digamos, ¿no? En general. Me parece que lo que pasó acá en Argentina, por ejemplo, y lo que pasó también en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, o en muchos lugares también del mundo, probablemente no conozco tanto el caso de Bukele, pero también debe haber algo de eso. Hay una cuestión como, me parece, como que de hartazgo y el caso argentino seguro, y como de búsqueda de una salida, que muchas veces termina optando, digamos, o que termina beneficiando a la salida más estrambótica o más eh, eh, así bizarra y posible, digamos, ¿no? Y en un marco, además, de crecimiento en general de las derechas en el mundo, digamos, ¿no?
porque digo, a veces pierden en algún lado, a veces ganan en otro, pero, y sobre todo del conservadurismo y del pensamiento más de derecha, que está como en un momento de crecimiento. Eso por un lado, pero por otro lado, que me parece muy importante, tu pregunta sobre qué podemos hacer desde las universidades o desde las escuelas, si se quiere, en esa lógica de diálogo con la sociedad. Ahí yo me parece que hay como dos elementos, digamos, ¿no? Por un lado, historizar. Yo también, yo soy de historia, entonces quizás tengo ahí como una deformación profesional. Pero bueno, pensar, bueno, la historia de las cosas, o sea, digamos, ¿no? Cómo se llega a ese momento, a ese contexto, qué supone la democracia como práctica, como idea, como movimiento, etcétera, etcétera. Em, qué supone una elección determinada, elección me refiero de gobierno, ¿no? En un contexto determinado. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer las universidades, me parece, en todo el mundo, es formar y promover el pensamiento crítico, digamos, ¿no? O sea, no, digamos, darle a, digamos, retomar la dinámica de darle a las personas que por lo general además son quienes estudian, digamos, ¿no? O quienes financian a las universidades, herramientas para pensar críticamente su presente, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco nuestra función en ese punto debería orientarse ahí, digamos, ¿no? O sea, poder darle a los ciudadanos esa necesaria dimensión de criticidad o de criticismo de su propia praxis. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguna otra participación? Hola. ¿Alguna otra participación de los que están en el aula digital? Profesor Martín, creo que hay una secuencia entre la participación del profesor Díaz, ¿no? Y su propuesta de interpretar pues, la democracia a partir de los abordajes que los autores clásicos han hecho, ¿no? Siento que lo presentado propone una construcción del sujeto democrático, ¿no? En todo este proceso histórico que nos ha contado y que nos ayuda mucho a reflexionar sobre esta última pregunta que decía Roger sobre la posibilidad de la democracia hoy día, ¿no? Y cómo esa posibilidad se expresa eh, en la realidad del continente, ¿no? En medio de la visión técnica electoral, pero para el caso nuestro sentimos que a veces la visión técnica electoral es una especie de trampa, ¿no? En donde nos convocan a las elecciones, pero los mecanismos técnicos electorales restringen o más bien crean condiciones para que gente que no tiene voluntad democrática en términos de realmente eh, dar fe del ejercicio de la práctica institucional del régimen político, ¿no? Y era un poco lo que le comentaba al profesor Díaz sobre qué tan democráticos son los códigos electorales. Y no tenemos acá una especie de trampa con el instrumento técnico que permite que se realicen las elecciones, pero que garantiza que gente que no es votada, ¿no? En términos individuales, por el tecnicismo de la cantidad de votos que pueda obtener para ocupar una curul, digamos, en el Congreso, en este caso para nosotros en la Asamblea, sencillamente una cantidad de curules de personajes que han perdido individualmente, no tienen los votos,
pero resulta que por tecnicismo quedan como parte de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces uno se pregunta cuál es la lealtad de alguien que pierde individualmente, pero que es salvado por el Código Electoral, ¿no? Cosas de ese tipo. Creo que esto nos ayuda a entender entonces cómo es que nosotros hemos construido nuestros propios sujetos democráticos, porque al final ese tipo de personajes son los que apelan a la democracia. Era un comentario en función de un poco de la disertación del profesor Díaz y lo que acaba de presentar. No sé si algún otro Sí, compañero Jesús, quiera. yo Sí, digo, como para retomar lo que vos decías, sí, coincido, digamos, no, digamos, todas las ingenierías electorales de los distintos, o institucionales, digamos, ¿no? De cada país a veces difieren, pero en efecto digamos, en todos los sistemas hay como esos mecanismos que permiten que, bueno, que personas quizá con pocos votos o con poca representatividad, digamos, terminen ocupando casilleros importantes, ¿no? Profesor, yo solamente una sensación que me deja su presentación y lo mismo que el profesor Montilla, es que usted pone la democracia como que no está caminando. A mí me deja la sensación de que ya eso se acabó, hay que como que tendrá que venir otra cosa, ¿no? Eso es más o menos la sensación que me queda, ¿no? De las dos intervenciones de hoy. Sí, quizás, digamos, la democracia tradicional, yo creo que hay como muchas democracias en cierto punto. A veces es un término que oscurece más de lo que puede, digamos, iluminar. Entonces, en cierto sentido, digamos, como para pensar lo que pueda venir, yo creo que ahí la clave es como historizar y comprender bien ese momento críticamente, más allá de lo que a uno le parezca que esté bien o mal, digamos, de cómo va más o menos a evolucionar la cosa y a partir de ahí poder pensar para dónde va a ir, digamos, ¿no? Porque en ese sentido, si algo te muestra la historia de las democracias, como para cerrar un poco el sentido de este encuentro, es precisamente que no siempre fue lo mismo y que puede cambiar y que como viaje inacabado va a seguir viajando, ¿no? bueno, llegando ya a la hora del cierre, le damos las gracias al profesor Martín González por su aporte. Nos ha nutrido pues desde una perspectiva clásica, ¿no? Sobre la construcción de los sujetos que apelan a la democracia. Y creo que coincide en una secuencia con lo que el profesor Díaz Montilla también nos compartiera en la primera parte, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo en el día de mañana y le agradecemos al profesor Martín su participación y su aporte. No, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. A, una próxima ocasión. Bueno, nos estaremos viendo mañana entonces en el cuarto día del diplomado en este primer módulo. Agradecido por la presencia y mañana nos encontramos nuevamente.